Muchas de las formas que amamos y muchas de las decisiones que tomamos cuando somos adultas no se aprenden de forma consciente. Empiezan muchísimo antes. ¿Quién crees tú que fue la persona que más te marcó cuando niña? Mi mamá. En lo que vimos cuando éramos niñas. Porque yo le metí un chisme a mi mamá sobre que lo había visto él con otra mujer. En lo que aprendimos sin que nadie nos lo explicara. Me entregaron a mi mamá. Pero yo expuse que yo no me quería ir con ella si ella no prometía que no me iba a seguir pegando. En lo que se repitió tantas veces que terminó pareciendo normal. Ahí vino la otra reconciliación. Volviste. Volví de nuevo. Porque antes de hablar de relaciones, de amor propio o de sanar, hay que entender de dónde venimos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Almary Marian Pirela León y este es uno de esos espacios que necesitaba crear. Pero esto no nació de la nada, nació a partir de un libro que escribí. Pero sobre todo, nació de preguntas que necesitaban más espacio para ser habladas. Ese libro nace de una experiencia personal, de una relación en la que me quedé más tiempo del que debía, repitiendo cosas que en ese momento ni siquiera podía entender. Y con el tiempo me di cuenta de algo súper importante. Muchas de las cosas que vivimos hoy como mujeres no empezaron con nosotras, empezaron muchísimo antes. Y por eso quise empezar aquí, en casa, en familia. Hoy estoy con una mujer que sin saberlo marcó muchas de las decisiones de mi vida, pero su historia no es única. Sé que representa a muchas mujeres de su generación. Esta conversación no es para juzgar el pasado, sino para comprenderlo y entender cómo sigue influyendo en el presente. Abuela, gracias por sentarte conmigo hoy, por aceptar abrir tu historia conmigo. Te amo y bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, yo hasta ahora muy bien, hija. Y bueno, comencemos la historia, pues. ¿Qué quieres saber? Ok. Mamita, cuando piensas en tu infancia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, mi mamá. Vi- Y los problemas difíciles que tuve, pues. Ok, ¿vivías con ella? ¿Con quién vivías? Vivía con ella y mis hermanas. ¿Y cómo se sentía vivir allí? Fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque tenía muchos problemas con ella, porque ella no me trataba igual que a mis hermanas. ¿Pero por preferencia o sentías algo distinto? No, sentía que era por preferencia. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que ella, o sea, la quería ella más que a mí, pues. A mí no me quería. Ok. ¿Qué me puedes contar de mi bisabuelo? De tu bisabuelo. Bueno, lo que te puedo contar de él es que era un pintor Ok. de mano alzada y nos pintaba a todas las hijas y era chévere conmigo, sí era bien, pero era mujeriego también y por eso se separaron. ¿No creciste con él? Hasta cierta edad, como hasta los 8 años, creo. ¿Y luego tuviste relación con él O después que menos. se fue? ¿Mm? No, no tuve más relación con él. ¿No lo viste nunca más? No lo vi más hasta que ya estaba mujer. ¿Pudiste tener una conversación con él de por qué se fue, por qué no estuvo con ustedes? No, nada de eso. No tuvimos esa oportunidad, que es la que te dije que perdí cuando mi hijo se cayó y se cortó y tuve que parar en el hospital. Y ese era el día que él fue a la casa. Ok. ¿Qué recuerdo tienes de mi abuela Ana y de tu papá? ¿Tienes algún recuerdo de ellos juntos? Mi mamá era muy atenta con él y él era policía Ajá. y ella le planchaba aquellos uniformes que le quedaban bellísimos. Y bueno, realmente se llevaban bien. ¿Recuerdas que tenían una buena relación Sí, juntos? sí tenían una buena relación. Ok. Y después que él se fue, ¿cómo fue la convivencia con mi abuelita Ana? Ah, para mí fue muy difícil. Yo creo que ahí fue más que tú que comenzaron mis problemas. ¿Cambió contigo? Sí. ¿Por qué? Bueno, no sé, yo sentí que ya no me quería, pues.
No sé si es porque yo me parecía mucho a mi papá. Ok. Si yo te digo, ¿quién crees tú que fue la persona que más te marcó cuando niña? Mi mamá. Tu mamá. No, no mi bisabuelo, a pesar de que se fue. No, él no. Él me marca en el sentido de que me dio una paliza muy fuerte ¿Por qué? en una ocasión, porque yo le metí un chisme a mi mamá sobre que lo había visto él con otra mujer. Pero a lo mejor yo exageré un poco, pero sí lo vi. Entonces él, como no quería que yo contara nada, pues entonces me dio una paliza que fue terrorífica. ¿Pero te dio la paliza después que lo contaste o antes? Después que lo conté, claro, llegamos a San José, porque yo me había quedado allá en Valera con él. Ok. Llegamos a San José y bueno, yo me fui de chismosa, creyendo que estaba ganando puntos con mi mamá. Ok. Y entonces cuando ella le reclama, pues entonces me agarró a correazo, a golpe, todo, me empujaba. Eso fue horrible. Eso fue en el baño del apartamento de San José. Ok, mami, entonces me estás diciendo que tú le contaste ese chisme porque querías ganar punto con tu mamá y Es recibiste una paliza de mi bisabuela. mm, bisabuelo. Sí. Mami, si yo te digo algún recuerdo bonito que tengas de mi abuela Ana, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, más que todo que cuando nació mi hija, cuando nació Alejandra, y después, bueno, cuando le hice algunos trajes, O sea, ya estabas grande. sí, ya estaba grande. No jovencita, ok. ¿Y de mi bisabuelo? ¿Algún recuerdo lindo? De él cuando nos pintaba. Eran momentos chéveres de compartir. Ujú, sí. Mamita, ¿me puedes contar algo que recuerdes que haya sido chévere? Tu vivencia con ellas y mi abuela en casa. Nosotras todos nos llevamos bien, gracias a Dios. Este, con Yolanda, que es la mayor, tuve una relación muy buena. Ok, Después yo soy la segunda, viene la tercera, con ella me llevé bien también, ok, aunque tuvimos unos ciertos roces, pero muy leves. ok. Después viene la cuarta, también me llevé muy bien con ella. No tuvimos roces, pero sí éramos fuertes. Las dos trabajábamos y éramos, ¿cómo te digo? Nos formamos un equipo entre ella y yo para hacer la comida en la casa, la comida nuestra, porque seguíamos con los roces con mi mamá. Ok, Y la menor que Ligia, ok, ok. Es decir, que cuando eran pequeñas, eran unidas todas y se llevaban bien. sí señor. Y salían juntas, les gustaba entretenerse. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían para divertirse en esa época? En esa época jugábamos en el piso, el apartamento lo arremábamos los muebles y hacíamos un avión en el piso o una cosa que se llamaba la semana y ahí jugábamos. Si no jugábamos béisbol al frente y qué otra cosa te podría decir. Sí, mecate, todas esas cosas. Nosotros hicimos todos los juegos así de niña. No teníamos problemas. Mami, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia que sientes que haya sido difícil de vivir para ti? Bueno, tengo varios recuerdos. El primero, me fui de mi casa para la casa de mi abuelita. Ahí duré tiempito. Mi abuelita sí me quería mucho. Después volví nuevamente a mi casa. Ok, Estuve en la escuela y cuando estaba más o menos en cuarto grado, creo, me fui de mi casa a la casa de una compañera de estudios, una amiguita. ok. La mamá de ella me recibió, me trataron con mucho cariño. Fue una cosa muy bonita. ¿Te fuiste porque mi abuela te trataba mal? ¿Por qué te Porque fuiste? ella me trataba mal, claro. Todo el tiempo la ida, mira, porque ella me trataba mal. Ok, ok, Entonces, de ahí, mi mamá me fue a buscar como a los 3 días, ok, pero yo no me quise ir con ella. Como no me quise ir con ella, ella fue a la policía y denunció el hecho de que yo me había ido y que esa familia estaba cuidándome, como oh, estaban ahí. Entonces, el resultado de eso fue que paré. La señora me tuvo que llevar, la mamá de la compañera mía, me tuvo que llevar a la PTJ. Entonces ahí, para que mi mamá fuera a reclamarme. Resultado, me entregaron a mi mamá. Pero yo expuse
que yo no me quería ir con ella si ella no prometía que no me iba a seguir pegando. Ok. Porque ella me pegaba a mí con un cable de esos torcidos. Te pegaba fuerte. Ay, bueno, me sacaba sangre de los brazos. Eso era horrible. Ok. De ahí, después de eso, ay, se me fue la ya va. Tranquilo. Em, ¿Volviste a casa? No. De ahí sí me fui con mi mamá, pero me mandaron a hacer un examen ginecológico o forense porque mi mamá lo pidió. ¿Por qué? Porque ella pensó que era que a mí me habían hecho algo, que ya yo no era una niña. Yo no sé qué pensaba ella así. Si yo no era niña, tal vez a mí hice reformatorio, ¿no? Ok. ¿Y te lo hicieron? Bueno, entonces ella me llevó a que me hicieran ese examen. Cuando me hicieron ese examen, fue una cosa espantosa para mí. Fue muy traumática. Yo no me quería dejar ver porque a mí nunca me había visto nadie. Claro, ¿Eh? claro. Y entonces llamaron policías y toda vaina y me agarraban por todos lados, me agarraban por los brazos porque yo no me dejaba hacer el examen del médico. Todo para ver si eras señorita. Todo para ver si era señorita. Ok. Resultado, bueno, sí, resulté señorita, resulté virgen. Okay. Aunque a lo mejor hay veces Sí, con esos con ese exámenes tan peo pequeños. y ese, porque si le meten espéculo, ¿viste? Ah, Un espéculo chiquito, pero sí lo meten. ok. Bueno, y entonces de allí me quedé traumatizada con eso que me había pasado. Eso fue para mí lo más horroroso que me había pasado en la vida. Claro. Pero me fui con ella otra vez para San José. Allí ella no me pegó más. Pero ya yo empecé a trabajar en una fábrica. Ok. Ya, para que me adelanté. Tranquilo. De ahí me fui, después que pasó eso del médico forense, me fui a vivir con una tía. ¿Te volviste a ir? Me volví a ir. Ok. Ahí me fui con una tía. Esta tía es la que te digo que me puso a planchar la ropa de toda la... Te puso que la ayudara con todo el mundo. Ok. Toda la ropa yo tenía que plancharla. Horrible. Pero te trataba bien. Pero me trataba bien. Sí. Ok. Sí, eso sí. Ella siempre me trató bien. Después de ahí, vuelvo a mi casa nuevamente. Ya tendría como unos 14, no. Estudié en una escuela que se llamó Fe y Alegría. En esa escuela, la hermanita llegó un día. Ella me quería mucho también. Ahorita ella sabía que yo tenía problemas graves. En tu casa. Sí. Ok. Ella me trataba con mucho cariño, mucha deferencia de las demás. Ella me dio lo que no me dieron en la casa, ¿viste? Para que tú veas. Bueno, entonces esta hermanita se presentó un día con, oye, ¿quiénes quieren trabajar? Que esto, que lo otro, que tenemos una oferta de textilana. Entonces yo dije, yo levanté la mano. Entonces ahí me anotaron y este y el otro, y comencé a trabajar en textilana. Ahí duré trabajando como 1 año y medio, pero ahí también conocí a un muchacho español Ok. y nos enamoramos. ¿Fue tu primer amor? Sí, ese fue mi primer amor. Ok. Y mi primer beso también. Ah, ok, ok. Pero fue un beso horrible también. No por él, sino porque se presentó un señor, un policía, no sé qué, y nos regañó y bueno, y tuvimos que irnos de ahí volando. Ay, Como que creía mami. que iba a pasar algo más grave y resulta que no. Él era muy respetuoso. Sí. Bueno, total que de ahí nosotros seguimos saliendo. Yo no lo quería llevar a la casa, que yo sé que tenía problemas con mi mamá. Ahí eras como adolescente, ¿ya? Sí, ya era adolescente, ya tendría como unos 14 años. Ah, ok. Y bueno, entonces empezamos a salir. Ah, no, él se iba de viaje porque él es futbolista. Ok. Entonces estaba varios meses por fuera y volvía y en ese plan estuvimos y siempre estaba yo ahí con él. Yo tenía el pelo muy bonito, largote y ¿cómo te diría yo? Pero en ese tiempo muy abundante, muy bello tenía el pelo. Y él le fascinaba ese pelo mío. Ok. Entonces regresé en uno de esos viajes y ya yo no tenía el pelo igual, yo me lo había cortado. Entonces me quité mi gancho. Y se decepcionó. Se decepcionó bastante. Lo primero que me dije, te cortaste el pelo. Y, ay, sí, pero tú sabes, más moderno. Ok. Ajá. Y encima, ya no solamente me corté el pelo, sino fumaba. Ah, fumaste. Ok. Y cuando él me vio que estaba fumando también, Ni cabello y fumando. exactamente.
Mami, Fue decepcionante. y eso, y se acabó allí. No, Ah, ok. pero ya no era igual. Ok. Nos tratábamos chévere y esto y el otro con mucho respeto y eso. Salíamos a salas de fiesta, discotecas todo el tiempo. Él nos presentaba a sus amigos. Yo le presenté a mis hermanas y amigas. Íbamos en grupo, pues. Ah, pero ya estabas más grande, eso duró Sí. tiempo. Sí, ya estaba más grande, 14, 15, 16. Claro, más grande. Y mamita, en ese tiempo, luego que saliste del colegio, ¿estudiaste algo? Sí, me metí a estudiar en el Liceo Santo Michelena, Ok. comercio, pero resultó que iba bien en matemáticas, pero no, iba mal en matemáticas, pero muy bien en contabilidad. Ok. Y eso era un caos para mí, porque cómo era posible, los profesores decían, ¿cómo es posible que tú sepas tanta contabilidad y no sabes matemáticas? Entonces sacaste la carrera. No, entonces me retiré. Ok. Me retiré por ese problema de que no, concha, no terminaba de entender la matemática. Y te voy a decir que es lo que más me gustaba después. Ujú. Luego de ahí estudié, no, mi mamá se presentó en una ocasión, como veía que ninguna trabajaba, yo siempre trabajaba en tiendas, en cuestiones y eso no, pero también quedaba mucho tiempo sin trabajar. Sin trabajar. Y todo el tiempo en la calle saliendo a rumbear para mis discotecas, pues. Ujú. Entonces ella llegó un día en la Junta de Beneficencia que ella trabajaba ahí, hacía suplencias, oyó que estaban dando unos cursos en el Hospital Vargas, que esto, que lo otro, que no sé qué, bueno, y ella pidió su planilla para sus hijas, ella explicó la situación, y le dieron las planillas para cada una de nosotras. Cuando ella llegó con sus planillas muy contenta, nos dio la planilla a cada una para que la llenáramos. Pero mis hermanas no quisieron, No quise. ellas no quisieron estudiar. Pero yo sí llené mi planilla y la llevé para el Hospital Vargas. Y ahí empecé a estudiar enfermería. Ok. Enfermería auxiliar, en ese tiempo era auxiliar. Después, bueno, cuando me gradué, que eso fue como un año y medio más o menos de estudios, nadie fue a mi graduación. Fue muy decepcionante, muy triste, me Estaba sentí muy solita. mal, sí, sola. Sí. Sola yo hice mi traje, yo me hice mi uniforme de enfermera, me hice mi cofia, todo. ¿Qué es cofia? Como un gorrito que uno se pone así. Ah, ok, el de las enfermeras. Como Sí. las enfermeras. Ok, ok. Me hice mi cofia y todo, chévere. Pero a mí no me vio nadie y yo estuve demasiado triste ese día. Ok, claro. Bueno, por soledad, ¿no? Después de ahí, fue a trabajar. Trabajé en el Hospital Vargas un tiempo. Ah, ok, ejerciste. Sí, ejercí un tiempo y sobre todo en pabellón. Ok. Pero de allí, como no me daban el cargo rápido, me fui al Hospital José Gregorio. Y entonces ahí fue donde conocí a tu abuelo. Ok, ya vamos a llegar a esa parte, mami. Porque quiero preguntarte, antes de llegar a ese punto, ¿qué se esperaba en esa época de una mujer? Bueno, que salieran de su casa de velo y corona, casadas, Ok. que tuvieran sus hijitos, normal. Mami, ¿y qué significaba para ti el amor? ¿Qué significaba para ti cuando tú pensabas cómo debía ser o cómo era una relación de pareja? Bueno, yo pensaba que debía haber mucho cariño, mucho amor, mucho, ay, ¿cómo te diría yo? Eh, um, no, como no te lo sé explicar bien. Bueno, tenía que haber mucha atención. Un amor bonito. Sí, un amor bonito, así. O como el primer amor que yo tuve, que era como así, como platónico. Sí, que era un amor así bonito, sin problemas, todo lindo. Sí, Que se así. quisieran mucho. Ok. ¿Y algo que recuerdes de en esa época que estaba mal visto? De las parejas que no estaban casadas o algo. Ah, bueno, eso era, ¿cómo te digo? Era un problema grave Ujú. porque el que no estaba casado era como medio así como, era media, Ujú, ok. era como rechazado. Ah, ok, ok. Entonces O sea, estaba no mal sé, visto. por la sociedad estaba muy mal visto, sí. Ok, ok, mamita. Y la gente era muy entelépita con la vida de los demás. Esa es otra cosa muy importante. Bueno, creo que eso todavía no ha cambiado. Ajá.
¿cómo conociste a mi abuelo? La primera vez que lo viste. La primera vez que lo vi fue siendo muy niña. Iba yo para mi escuela Ok. y lo vi en el bloque 1, en un balcón, y me pareció tan bello. Y yo, ay, Dios. Y yo con mi uniformito, porque yo era una niñita, pues. Y él era grande. Sí, él era grande. Ok. Yo tendría en ese tiempo como unos 12 años, más o menos. Y él era ya un hombre, pues. Él estaba ahí en esa escalera visitando a su novia, Ok. que era una muchacha que era muy bella y siempre la elegían reina de la escuela, de esto, del otro. Ya todo el tiempo era la... Y era la novia de mi abuelo. Sí, esa es la novia. Pero ella no estaba enamorada de él. Ok. Entonces él estaba en ese balcón precisamente porque estaba muy triste pasando su guayabo. Ajá. Y bueno, de ahí lo vi como 2 o 3 veces nada más ahí. Esa muchacha era muy amiga de mi hermana Yolanda. Ok. Y cuando ella iba para allá, para la casa, pues yo le quería preguntar, ay, tu novio. ¿Y eso que era más grande que tú? Mucho Sí, más grande. Sí, pero yo le preguntaba porque es que me entusiasmaba. Bueno, entonces, resultado, ellos no llegaron a nada. Ok. Uh-huh. De ahí, yo seguí estudiando y Pasaron los años. Y no nos vimos más nunca. ¿Hasta qué momento otra vez? Hasta que yo fui al hospital, el hospital este de Magallanes, Ok. a buscar trabajo de enfermera. Ok. Entonces me tocó hablar con el jefe personal y él era el jefe personal. ¿Y cuando lo viste? Bueno, me impacté y me recordé inmediatamente, pero él no sé qué iba a saber él de mí. Claro, tú eras muy pequeña antes. Entonces, bueno, como te dije, los ojitos le relampaguearon. ¿Cuándo te vio? Sí, y yo me quedé así como coño. O sea, hubo un flechazo entre los dos. Esa es la palabra, hubo un flechazo. Bueno, entonces nos conocimos, le saqué mis papeles, me dijo que me llamaban después, que esto, que el otro, y así. Cuando acordé, sí me llamaron. Y los muchachos que trabajaban con él me buscaban para que yo fuera a la oficina, porque el jefe me había llamado, que yo no sé qué. Yo estaba haciendo ya mis suplencias y eso, ¿no? Sí. Y yo me presenté a hablar con él y así, poco a poco, hicimos la amistad, empezamos a salir. ¿Qué fue lo que más te gustó de él? De él. Cuando lo empezaste a conocer. Ay, su trato conmigo era tan especial. ¿Sí? Sí, era muy atento y pendiente, que quería yo y bueno, ¿cómo te explicaría eso? Cariño, no sé. Era un hombre muy detallista. Sí, era muy detallista, muy atento. Sí. Así fue que te conquistó. Sí, así me conquistó y también que yo lo veía tan bello. Ok, era bello, bello. ¿Cuánto tiempo pasó para que empezaran una relación? Yo creo que pasaron como 6, 8 meses más o menos para empezar una relación realmente. Ok. Entonces después salí embarazada de mi hija. Ok. De mi madre. De tu madre, exacto. Ok. Uh-huh. Y esta relación estuvo muy bien, todo chévere. Vivía en la casa de mi mamá yo todavía cuando tenía a Alejandra, estaba embarazada. Okay. Cuando nació Alejandra todavía estaba en la casa de mi mamá, pero con la promesa de que me mudaba en lo que consideramos algo más o menos adecuado. Ok, mami, antes que me sigas contando, cuando tú conociste a mi abuelo, ¿ya él tenía hijos? Sí, él era divorciado. Ok. Y tenía 3 hijos. Ok, perfecto. 2 hembras y un varón. Ok, perfecto. Entonces, ¿te mudaste con él? ¿Te fuiste con él? ¿Cumplió la promesa? Sí, después que nos mudamos, me fui a vivir con él, pero él vivía conmigo, que yo no sabía en ese tiempo, yo no lo sabía determinar. Pocos días, estaba unos días conmigo y otro día se iba y en fin, excusas sí ya, y las otras excusas eran que andaba de comisión de servicio, pues. Entonces salía para el interior. Él, por trabajo. Siempre viajaba por trabajo. Sí, siempre viajaba por trabajo. Y yo me la creía. Ok, ¿recuerdas en qué momento empezaron a cambiar las cosas con él? Cuando se presentó la hermana de una de sus mujeres en mi trabajo. Yo trabajaba de noche. Y en el hospital. Y entonces llegó ella, me solicitó. Ya yo estaba embarazada de Alejandro, mi segundo hijo.
Y yo tendría como unos 4 o 5 meses más o menos. Bueno, yo estaba ocupada, pero yo sé atender a la muchacha porque mira que me estaba esperando. Bueno, cuando la fui a atender, ella me se presentó, me dijo, yo soy hermana de fulana, que es la señora de el señor fulano. León. Ujú. Bueno, decir nombre, ¿no? Sí, señor León. Ujú. Bueno, y entonces resultado, mi hermana está embarazada y tiene un hijo. Y yo le digo, ay, estamos en las mismas condiciones porque también estoy embarazada y ya tengo una hija. Ok. Bueno, entonces me dio la dirección, ver a visitar para que ustedes aclaren su situación, pues. ¿Y fuiste? Bueno, ese día lloré, me quedé impactada, no pude seguir trabajando, me metí en el parto de enfermeras, hay una compañera mía, se llamaba, ella me apoyó, me ayudó, no te preocupes, Marquesita, que las cosas no son así como piensan. Y bueno, y me consoló. Pero seguía con el gusanito de coño, tengo que ir a conocer quién es esta. Claro, claro. Ya no podía seguir viviendo normal con esa información. Entonces, bueno, hasta que un día decidí vestir bien bonito a mi hija, le puse un trajecito azul, no sé si te acuerdas de ese traje, Ujú. Ujú. le puse un trajecito azul muy bonito Ok. y me fui con ella. Yo tenía una bata verde de embarazo muy bonita también Ok. y me fui a, a donde tenía la dirección. Pero cuando esa muchacha fue al hospital a hablar conmigo, me dio los datos del apartamento, ¿no? Que era por ahí por San Martín. Ok. Y entonces yo recordé que yo había llenado todos esos papeles con él y que supuestamente yo me iba a mudar para allá con él. O sea, tú Porque llenaste nosotros los vivíamos... papeles de un apartamento donde él vivía con otra. Sí, exacto. Así fue. Ok. Bueno, ella tenía poco tiempo viviendo ahí, porque no hacía mucho que le habían entregado esos papeles. Bueno, llené los papeles y yo, coño, con aquella ilusión de que yo me iba a ir a vivir para allá con él, que iba a estar más cómoda, porque nosotros vivíamos en La Pastora, Ok. en una casa muy grande, pero alquilada. Ok. Y había otro inquilino. Él no molestaba para nada, pero era otro inquilino, pues. Bueno, y entonces eso me decepcionó muchísimo. Por eso más que todo fue que yo acudí a ir allá a verla a ella y a ver el apartamento, ¿no? A ver si Ok. era el mismo, ¿no? Bueno, cuando llegué allá, ella me abrió, yo la vi limpiando con unos chorcitos y pasando su suplidora y le dije quién era. Ella me mandó pasar, muy atenta, Ok. y hablamos un ratico, ya no me acuerdo ni qué me dijo ni qué yo le dije, Ujú. que Alejandra era la hija de él. Ok. Y yo no creía todo lo que me estaba diciendo, yo lo sentía así como que si fuera una película. ¿Y ella estaba sola allí? No, estaba el hijo de ella, estaba montando una bicicleta, El hermano de mi mamá, que tú no sabías que existía. que yo no sabía que existía. Ok. Porque tú nada más sabías que existían 3 3. en ese momento. Ok. Hasta ahí eran los 3 del matrimonio. Ahora eran 4. Ahora eran 4 con Ok. él. Y con una barriga que supuestamente iba en camino. Eran 5. Ajá. Ok. Eran 5 ya. Bueno, hablamos ahí un ratito, entonces pues como ella me vio así tan, coño, como incrédula, me dio, pasa para el cuarto para que tú veas. Para que veas que él sí vive aquí conmigo. Ok. Bueno, yo pasé para su cuarto. Qué horrible, qué decepcionante, qué de todo. Y me abrió el closet. Toda su ropa. Acomodadita, muy ordenadita. La mujer era muy ordenada. ¿Y en tu casa también tenía ropa? Sí, claro. En las 2. Full ropa. Full ropa en las dos. Pero parece que cambiaba ¿cómo te digo? De la ropa de un sitio al otro, porque como viajaba tanto, entonces bueno, supuestamente, ¿no? Viajaba tanto que... Exacto. Entonces, concha, cuando esa ropa así, ahí sí se me salieron las lágrimas y me sentí tan mal, tan... Entonces, bueno, Y mi mamá estaba contigo allí. sí, tu mamá estaba viendo todo, estaba viendo la ropa de su papá, asombrada, sí, y yo, Dios mío, lo que hice. Ok, claro. Y Yo, ella no te preguntó nada, ella no asoció, ¿estaba muy chiquita o sí asoció? no, ella estaba muy chiquita, pero de todas formas sí,
sí sabía que era la ropa de su papá. Ok, O sea, ella no podía asociar las cosas así, ella como era, pero ella estaba viendo otra mujer y un cuarto y la ropa de su papá, y por más que sea, tampoco los muchachos son bobos. claro, ok. Ah, bueno, entonces yo lloré y le dije, bueno, lo que pasa es que me avisaste muy tarde, fue lo que sí le dije, porque yo hubiera podido quedarme con esta niña sola, pero Claro, ahora yo tengo esta barriga. claro. Bueno, ella me vio tan mal que me dijo, pero tranquilízate, no te preocupes, que vamos a ver cómo se arregla. Tú sabes, ella trató de cambiar la cosa porque ella vio que yo me puse, pero mal. Me dijo, cuídate, vas a desmayar en la calle. Mira que llevas la niña. Ah, o sea, fue empática, todo bien. No, ella sí, ella se portó bien. Ok, Ahí no puedo decir que no, porque ella se portó bien. ok. Bueno, me fui para mi casa, pero cuando me monté en el libro, que tuve que agarrar un libro. Ujú, Eso era lágrima, que todavía me dan ganas de llorar en el momento que yo me sentí, pues. claro. Bueno, llegué a mi casa, él no fue ese día, no fue al siguiente, pasaron como unos 4 o 5 días y se presentó por fin, entonces se presentó, bueno, ya tú sabes, el peo que tenía armado ya. Exactamente. Entonces lo corrí otra vez de nuevo. No, esa fue la primera vez que lo corrí. Esa fue la primera vez que lo corriste. Esa fue la primera, o sea, ¿hubo más engaños? Siguieron más engaños. Cuéntame. Siguieron más. Después de esta mujer, ya 2 hijos, ¿no? Porque tenía uno en la barriga. Yo seguí con él. Ok, pelearon y te reconciliaste con él después de esto. Sí, porque él tenía una mala costumbre, ¿Cuál? que era que se ponía muy triste, muy esto, y cuando yo quería en verdad que se fuera, entonces él se desmayaba y le daban unos ataques y que de epilepsia, que no eran, ¿verdad? Ok. Y botaba esta espuma por la boca. Hacía show. Sí, un show bien montado. Y no era que botaba espuma por la boca, sino que él se metía un alcacete ahí. Puede ser. Sí, yo me creía que él en verdad estaba botando espuma por la boca. Que se iba a morir. Y entonces, coño, Volviste con él. volvía con él. Ok, volviste con él. Mami, esa fue la única vez que... Era, era payaso, ¿verdad? Sí. Vemos que sí. Ok, mami, entonces lo disculpaste después de todo su show, seguiste con él, pero resulta que tenía 3 hijos, más el pequeño que viste, más el otro que venía en camino, más mi mamá, más el que tú tenías en la barriga. Ya iban 7. Mm. ¿Y algún más engaños, algo? Bueno, me enteré de la hija Otra que tenía hija. en Valencia. Y también en ese tiempo fue que yo me enteré de que tenía a Roberto, Otro hijo. otro hijo más. En una enfermera también, pero que cuando yo entré al hospital ella como que salía, o no sé. No me explico mucho ese rollo. Ok, pero te enteraste. Y ahora una pregunta aquí. De esos hijos que te enteraste, ¿alguno era contemporáneo con mi mamá? Sí, ¿Cuál de ellos? Roberto. Ok, o sea, que estaba contigo y al mismo tiempo otro y tuvo a Roberto, pero ese te enteraste mucho después. Ujú. Ok, ¿continuaste con él después de eso? Seguí con él. Ok, mami, entonces, ¿continuaste con él después de todo esto? ¿Hubo más engaños o ahí ya se comportó? No, sí hubieron más engaños. Ok. Ahí me enteré, luego de todo lo que había pasado, me enteré por un compadre que él tenía otra y que tenía ya un hijo y que tenía otro en camino. ¿Y qué hiciste? Bueno, volver a separarnos y volvernos a unir de nuevo. Pero que te quedaste con esa información y no hiciste nada. Ah, no, sí. Yo agarré y me fui para Carúpano. Le compré pasaje a mi madrina, Ok. a mi hija y a mi hijo que estaba aprendiendo a caminar, estaba Alejandro. Ok. O sea, por segunda vez volviste a llevar a mi mamá. Sí, Ok. Ok. sí, por segunda vez la llevé. Ok. Ella se acuerda de eso. Ok. Claro. Ok. Te Bueno, fuiste a Carúpano. sí, me fue a Carúpano y entonces había una vecina de la tipa esta y nos dijo que ahí no había nadie ahorita, pero que ellos parece que habían ido al mercado. Ok. Y entonces mi madrina le dijo, ay, pero que si nos pudiera
dar un poquito de agua, que esto que el otro, que veníamos y queríamos verlo. No nos queríamos ir así, entonces la señora nos mandó pasar. Mi madrina muy, Sí, habilidosa. sí, habilidosa. Bueno, entonces nos hizo pasar y ahí esperamos un rato a que llegaran. Cuando llegaron, ella venía caminando delante con una bata roja Ok. y su barrigota, Embarazadota. embarazadota, claro. Ok. Ajá. Y él venía atrás también cargando las bolsas. Yo los dejé que entraran a la casa y dejaron su puerta abierta, por supuesto, ¿no? Porque yo en lo que él entró, fui rapidito y me metí. Yo me arreglé muy bonita ese día también. Ok. Me puse un traje blanco que tenía una garza aquí. Ajá. Bueno, y entonces entré y empecé ahí a decirle, mira, yo estoy aquí, ¿qué es lo que pasa? Claro, Y que te empezó el explicara, pleito. querías explicación. Y empezó el pleito. Y ella ahí, toda, tú sabes, Aunque no entendía. sí, ella se entendía porque así se veía de mí. Ah, ok. Ella lo hizo porque le dio la gana. Ok. Entonces ella, fíjate que ella después dijo que ella no, que ella me aceptaba a mí, que fuera la mujer de él, porque yo estaba antes que ella. ¿Mm? Ok. Mm. Bueno, y entonces ahí peleando y ese el otro, después yo me fui con Reina, fuimos al aeropuerto. El avión de paso, ¿cómo te digo? Cuando el avión ¿cómo se llama cuando se pega mucho del mar? Ay, Cuando se que pega se mucho. baja, que Turbulencia. El avión hubo turbulencia y el avión perdió altura y quedó muy cerca del mar que casi nos y estrellamos. la gente dentro del avión se hincaba y Esa fue la rezaba. vuelta. Sí. De regreso. Ujú. Cuando quedé allá, no, subimos en un hotel, nosotros nos quedamos en un hotel, no nos devolvimos enseguida. Ok. Nos quedamos en un hotel, ahí lloré hasta que, Hasta que se bueno, secaste. sí. Y ahí salimos y fue cuando fuimos al aeropuerto y pasó lo que pasó en el avión. El avión, bueno, y yo no me acuerdo cómo se le llama eso. Algo. Bueno, pero la gente estaba rezando. Sí, la gente estaba rezando y yo viendo por esa ventana llorando con mis lagrimotas, ¿no? Y la gente me decía, pero señora, que se rece, y yo no sé qué. Y yo con la que cargaba, ay, no se entrépito, que no me interesa. Y aquel, bueno, aquel de pelota. Ok. Yo estaba brava y entonces la gente odiándome por mí que no se miráramos de morir. Claro, Era te lo que sentías yo muy mal. quería. Obviamente, claro, sí. No pensabas en nada. No pensaba en nada, sino terminé de morirme, me iba a morir junto con mis hijos. Lo que lamentaba yo era que se iba a morir Reina también, que tenía sus hijos. Ay, madre. O sea, no pensaste ni en ti, ni en tus hijos, ni nada. No, nosotros nos moríamos todos. Ay, mami, si te sentías de mal. Bueno, es entendible. Bueno. Es entendible. ¿Qué hiciste después? ¿Lo viste? ¿Volvieron? ¿Qué pasó? Bueno, terminamos nuevamente, Ok, otra vez. otra vez. Resultado de eso, bueno, pasó el tiempito y a Alejandra le vino el cumpleaños Ok. de Alejandra. Yo se lo celebraba, invité gente amiga mía, que también él conocía, que también eran amigos de él. Ok. Y de repente se presentó allá, como te dije, que sí, con globo, con chuchería, caramelo, bueno, de todo para la fiesta. Ok. Su cerveza, fresco, todo. Y yo no pude hacer nada, solamente. Claro, Y claro. entonces él se instaló en esa cocina a freír, ¿cómo se llama? Tequeños. Atender. Sí, atender, pues eso era lo de él, Sí. atender. Y mirándome ahí como tú sabes, cómo le cayó. Ok. Y yo haciéndome la loca. Atendiendo a mi gente, mis hermanas, mi mamá que estaba Maíta. Ok. Había un poco de gente, Gladys. Bueno, y entonces ahí vino la otra reconciliación. Volviste. Volví de nuevo. Ok. Porque es que él lloraba Claro. y yo me dejaba convencer y yo estaba enamorada boba. Era una enamorada ciega, chica. Estabas enamorada. Mami, estabas enamorada. Estabas enamorada. Bueno, de ahí entonces en esa relación ya vino Arturo. O sea, Salía se embarazo. reconciliaron y embarazo de una vez. Y de una vez embarazo. Ok. Después de todo esto, ¿se acabaron las mujeres o ya no más? No se acabaron las mujeres. Ok.
De ahí, ¿qué más? Cuando ya estábamos en la estrella, Se ya mudaron. estaban grandes, sí, ya ellos estaban grandes. Ustedes compraron apartamentos, sí, sí. todo ya. Ok. Terminamos, peleamos otra vez, porque nosotros era más lo que peleábamos que lo que estábamos contentos. Claro, muchas mentiras, Por muchas el cosas. problema. Claro. Yo te conté, no sé si te conté ya que la secretaria esta, Una secretaria de él. sí, una Ok. secretaria de él. No me has contado de ella. No te he contado nada de ella. No. Bueno, seamos por el principio. Bueno, en el trabajo de él, esta mujer, viéndome a mí que yo llegaba con mis hijos, que estaban muy bien vestidos, muy bien arregladitos, muy todo, ella le llamó la atención. ¿En qué le llamó la atención? De que ella era una mujer, ¿cómo te diría yo? Algo así sería. Un poco interesante. Mi abuelo tenía buena posición económica. Sí. Muy buena. Sí, claro. Ok. Por eso que te digo. Entonces ella buscó la manera de salir embarazada. Para mí en este caso sí fue ella la que buscó la manera de salir embarazada. ¿Sientes que fue así? Sí, por la forma, no sé. ¿Cómo te enteraste de ella? Bueno, por ella me enteré por mi compadre. Ok, también. Ok. Él le dijo a María y entonces habló, y me quedé, conche, no puede ser. Ok. Entonces, ella por fin salió con su barriga y fue a vivir a un proyecto que él tenía. Ok. En ese proyecto se hizo una casa, ¿cómo se llama esa casa para que la conozca la gente y vender las propiedades? Una casa modelo. Una casa modelo. Uh-huh. Entonces esa mujer agarró y se fue y se metió con su hijito recién nacido o algo así en esa casa modelo. Uh-huh. Y se instaló y no hubo manera que la pudiera sacar. Ok. Y se quedó ahí viviendo pues hasta el sol de hoy. Mami, ¿y cuándo nació ese bebé? Bueno, ese bebé, nació el mismo día que naciste tú. Ok. O sea, cuando mi mamá estaba dando a luz. Ella estaba dando a luz también, al mismo tiempo. Y él. ¿Estaba dónde? A casa de ella. No se pudo quedar con nosotros. Ese fue un pleito horrible. Ok. Después fue el día siguiente a vernos a nosotros ya y ya te puedes imaginar. Ok. Bueno, la verdad es que volviste con él bastantes veces, te quedaste, viste barrigas, hasta el punto de que nació otro más el mismo día que yo. Mucho sufrimiento. Yo quiero saber, mami, ¿por qué a pesar de todas estas cosas, tú te quedaste con él? Bueno, ya me quedé con él, ya, no, ¿cómo te diría yo? Más que todo por la parte económica ya. Ya no te sentías enamorada. No enamorada en sí, sino como aferrada, no sé. Claro, sí. Me sentía como que, bueno, desvalida si pasaba algo, que tenía los hijos y tenía que echar para adelante y bueno. Y a mí me gustaba lo bueno y él también me había comprado mi carro, mis cosas. Te daba todo. Sí. Y entonces. Te tenía cómoda. Sí. O sea, te quedaste por comodidad. Ya más que todo porque pasaron muchas cosas para que te quedaras al lado de él. Sí, pero también es que yo lo quería a él. Claro, sí. Mami, ¿qué fue lo más difícil de vivir toda esa etapa? Todo. Todo lo más difícil fue cuando se consiguió esa mujer allá en la mata. Eso no lo pude soportar. Ahí fue cuando lo dejaste. Exacto. Sí. O sea, ¿en qué momento sientes que ya no pudiste más? Bueno, esa mujer se fue a donde yo trabajaba, que yo trabajaba en el hospitalito allá. Ok. En Charallave. Ok. Y se me presentó. Ya yo sé que existía. Ok. Se me presentó allá para decirme que lo recibiera de nuevo, que yo no sé qué, que esto, que el otro. Que él era muy bueno porque ella ya no lo soportaba. Más. Y yo le dije, no. Yo no tengo ni que no recibirlo, ni que recibirlo. Eso lo veremos. Pero tú no tienes por qué venir aquí a hablar conmigo para nada. Tú por tu lado, yo por el mío. Ok. Y menos aquí en mi trabajo. Y con una chorrera de carajitos, no jodas. Claro. ¿Ves? ¿Y ahí lo dejaste? Sí, ahí sí terminamos entonces.
Ok, entonces, en todo este tiempo, las barrigas que te enteraste, las que no, después del bebé que nació, el mismo día que nací yo, hubo muchas más, solo que no las embarazó. Exactamente. Entonces, Así fue. después de que esta mujer se te aparece donde tú trabajas, ya estabas tan cansada que decidiste dejarlo. Ok, lo dejaste definitivamente. Ok, entonces, cuando conociste a mi abuelo, sacando la cuenta aquí de todo, ya eran como 6, 7. Mami, cuando lo dejaste, ¿cuántos hijos eran? Bueno, yo creo que eran como 15. Ok. La verdad es que fue muy duro, mamita. Yo quisiera preguntarte, hoy como mujer, ¿qué ves en ti que antes no veías en esa situación? Bueno, que era una inmadura, Okay. sinceramente, que estaba, ¿cómo te digo? O sea, complejada, no sé explicarlo bien. Y por eso acepté esa situación. Y también por problemas económicos. Sí, también. Pero en realidad lo más fuerte para mí fue cuando naciste tú y nació el otro. Claro, fue duro. Fue demasiado fuerte. Eso fue, Dios, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, y no fue difícil porque tú pensabas que era quién, que era él, que eran las mujeres, ¿qué pensabas en ese momento? Porque continuaste con él, o sea, lo perdonaste muchísimo. Sí. Primero yo pensaba que eran las mujeres. Ok, Pero después de la mujer está la secretaria esta, la que tuvo el hijo cuando tú naciste. ok. Pensé que no eran las mujeres, que era él que estaba enfermo, que estaba loco. Ok, eso es ya lo que entiendes hoy, Ujú. que era él, que siempre fue él. Y siempre fue él, exacto. Y que yo fui muy bobita, pues hasta aceptando cosas que no tenía que haber aceptado. Ok, mami, ¿qué me dirías a mí como tu nieta, a mi mamá, a tu otra nietita Isabelita, a tus nietos también? ¿Qué te gustaría que nosotros viviéramos diferente hoy en una relación en nuestra vida? ¿Qué me podrías decir? Bueno, yo a ti te diría que no vivas lo que yo viví. No aceptes que te falten el respeto de esa manera que yo lo permití. Ok, Siempre tienes que valorarte. Primero tú y después todo el tiempo tú. ok. Más nada. Y en cuanto a los demás, a mi hija y a los varones, bueno, para adelante. Adelante. Sobre todo respeto, mucho respeto. Sí, mucho respeto sobre todo. Ok, mami. Entonces, ¿qué le aconsejarías hoy a esas personas, a esas mujeres, a esos hombres en general que le pegaron un cacho y que están aguantando cosas que no tienen que aguantar? Bueno, que los dejen, que aprendan a respetarse, que no les permitan que las sigan humillando, Okay. porque eso es muy doloroso para uno. Porque el que la hace una, La hace todo el tiempo. le mete 15 más. Bueno, mami, ya para cerrar, quisiera preguntarte, ¿qué te dirías hoy? Bueno, hoy me diría que lo vivido, tengo que darle gracias a Dios por ello y disculparme todo lo malo que pude haber hecho y sentirme feliz de tener la familia que tengo y sobre todo tener una nieta como tú Okay. y los demás que tengo. Bueno, mamita, te agradezco mucho por contarme todo esto. Quiero decirte que no eres bobita, que eres maravillosa, que eres increíble, que tú hiciste lo que pudiste hacer con la conciencia que tenías en ese momento, con lo que sabías en ese momento, con lo que tú podías hacer en ese momento. Que no importa lo que hayas vivido con mi abuelo, lo que sientes que hayas aguantado, lo que no, la infancia tan difícil que tuviste, que eres increíble y que te agradezco mucho por este regalo que me estás dando. Te agradezco estoy agradecida porque tú seas mi abuela, por todo lo que me has enseñado y que eres maravillosa, mami. Te agradezco por este regalo.
Gracias, hija. Te Gracias. amo mucho, mamá. Igual. Estoy segura de que muchas personas se van a ver reflejadas en su historia. Y recuerden algo, esta conversación no es para juzgar el pasado, es para entenderlo y empezar a vivir distinto hoy. Gracias por habernos acompañado. Y si esta conversación con mi abuelita te dejó algo, puedes dejarme un like. Muchísimas gracias.